cómo reconocer las señales de Dios. Cuando comienzas a escucharlo, cuando comienzas a escuchar a Dios, no todo se vuelve claro, al contrario. Muchas veces todo se vuelve más silencioso y ese silencio desconcierta porque esperabas respuestas, confirmaciones, señales evidentes. Esperabas que escuchar a Dios trajera seguridad inmediata, pero lo primero que llega no es claridad, es quietud, una quietud que desacelera, que te obliga a prestar atención de una manera nueva. Aquí se rompe una expectativa muy común. Creemos que escuchar a Dios significa entender más, al saber qué hacer, ter certezas, pero en realidad cuando Dios empieza a guiarte, lo primero que hace no es darte instrucciones, es afinar tu sensibilidad. Te saca del ruido, te quita la prisa, te vuelve más consciente de lo que antes pasabas por alto. Ese silencio no es vacío, es un ajuste interior. Es como cuando entras a un lugar oscuro después de estar en la luz. Al principio no ves nada, no porque no haya nada, sino porque tus ojos todavía se están adaptando. Escuchar a Dios funciona igual. Primero te quita el exceso de estímulo, te baja el volumen del mundo, te vuelve más atento a lo sutil. Muchos se asustan en esta etapa y retroceden. Piensan que perdieron la conexión, que Dios dejó de hablar, pero lo que en realidad está ocurriendo es una transición. Dios no te está alejando, te está acercando de otra forma, te está entrenando para reconocer señales que no hacen ruido. Este es el punto donde empiezas a notar cosas distintas, no mensajes claros, no frases internas, sino cambios en tu ritmo, en tu manera de reaccionar, en lo que ya no te mueve como antes. La escucha verdadera no comienza con información nueva, sino con una percepción más fina de lo que ya está pasando dentro de ti. Si hoy sientes que todo está más silencioso, no más confuso, no más ruidoso, eso no es retroceso. Es el primer indicio de que algo se está alineando, porque Dios no grita para guiar en susurra y para escuchar un susurro. Primero hay que aprender a guardar silencio por dentro. Las señales de Dios no empujan, nos reordenan. Esta es una de las diferencias más importantes para reconocer cuando algo viene de Dios. El impulso empuja, apura, presiona. La señal divina, en cambio, reacomoda, cambia prioridades y desplaza el centro. Ajusta el enfoque sin violencia. Cuando Dios comienza a guiarte, no te arrastra hacia una decisión, no te obliga a correr, empieza moviendo cosas por dentro. Lo que antes era urgente deja de serlo. Lo que antes ocupaba todo tu pensamiento pierde peso. Sin que te des cuenta, August se coloca. Y ese reordenamiento interior es una señal clara. Las señales que vienen de Dios no generan ansiedad constante. No producen una sensación de ahora o nunca. No te hacen sentir que si no decides ya, lo perderás todo. Al contrario, traen una calma extraña. Una sensación de espacio, como si tu interior se hiciera más amplio para pensar, sentir y elegir. Esto confunde a muchos porque estamos acostumbrados a confundir presión con dirección. Creemos que si algo no nos empuja, no es serio. Pero Dios no trabaja desde la urgencia, trabaja desde la verdad. Y la verdad no necesita apurarte, necesita tiempo para sentarse. Cuando una señal viene de Dios, no te roba la paz aunque te confronte. Puede incomodarte, puede sacarte de una zona conocida, pero no te fragmenta por dentro, no te divide, no te deja en guerra contigo mismo. Reordena sin destruir, ajusta sin violentar. Empiezas a notar que ciertas decisiones ya no encajan con la persona que está haciendo, no porque sean malas, sino porque ya no armonizan con lo que Dios está formando en ti. Y ese desajuste interno no viene acompañado de miedo intenso, sino de una claridad suave que se va afirmando con el tiempo. Las señales de Dios no se imponen. Sí confirman, no te empujan hacia adelante a ciegas, te recolocan por dentro para que cuando avances lo hagas con coherencia. Y en el siguiente momento vamos a hablar de una de las señales más ignoradas de todas. Cuando algo deja de encajar sin razón aparente
incluso sin que haya un problema visible. Cuando algo deja de encajar sin razón aparente, hay una señal que muchos ignoran porque no viene acompañada de conflicto, error ni pecado. Simplemente algo deja de encajar. Lo que antes fluía, ya no fluye. Lo que antes te entusiasmaba, ahora te resulta neutro. No hay una razón clara. No hubo una crisis. No pasó nada visible. Y justamente por eso, esta señal suele ser descartada. Cuando comienzas a escuchar a Dios, una de las primeras formas en que el guía es quitando resonancia no te empuja a salir, no te grita que te vayas, simplemente deja de alimentar eso por dentro. Y cuando algo pierde resonancia, permanecer ahí empieza a sentirse forzado, aunque externamente todo siga igual. El lenguaje interior que Dios entiende sin traducción, esto desconcierta porque solemos buscar señales dramáticas, problemas evidentes, puertas que se cierran con ruido, pero Dios muchas veces guía en silencio. Retira el sentido antes de retirar la oportunidad. Y ese vacío sutil no es castigo ni confusión, es direção. Cuando algo deja de encajar sin razón aparente, tu mente busca explicaciones. Te preguntas si estás exagerando, si es solo cansancio, si es una fase, pero la señal persiste, no con ansiedad, sino con una especie de desgaste interior. Permanecer ya no nutre, repetir ya no construye, y aunque nada esté mal por fuera, por dentro sabes que algo cambió. Esta señal no viene acompañada de miedo intenso, viene acompañada de una claridad tranquila que tarda en aceptarse, porque aceptar que algo ya no encaja implica soltar, y soltar sin una razón visible es uno de los actos de fe más difíciles. Dios no siempre te dice qué hacer a continuación. A veces solo te muestra dónde ya no debes quedarte. Y ese mostrar no siempre viene con palabras, viene con una pérdida de sentido, con una incomodidad suave pero constante, con una certeza que no grita, pero tampoco se va. Cuando algo deja de encajar, no lo fuerces. No te obligues a sentir lo que ya no sientes. No te quedes solo porque antes funcionaba. Escuchar a Dios implica respetar estos movimientos internos, aunque no sepas aún hacia dónde te llevan. Esta señal es una invitación a la honestidad, a reconocer que Dios está formando algo nuevo y que lo viejo, aunque no sea malo, ya no sostiene lo que estás llamado a hacer. Y en el siguiente momento vamos a profundizar en una distinción esencial. La incomodidad que no viene del miedo, sino de Dios, porque no toda incomodidad es ansiedad y no toda paz es conformismo. La incomodidad que no viene del miedo, no toda incomodidad viene del miedo. Y esta distinción es clave para reconocer las señales de Dios cuando comienzas a escucharlo. El miedo agita, acelera, confunde, te empuja a escapar o a controlar. La incomodidad que viene de Dios, en cambio, es distinta. No grita, no amenaza, no desborda. Se siente como una tensión tranquila que no te deja ignorar algo importante. Esta incomodidad no te dice corre, ci dice, mira, no te empuja a huir, te invita a revisar. Aparece cuando algo en tu vida ya no está alineado, aunque no sea malo en sí mismo. No nace de un peligro inmediato, sino de una verdad que empieza a emerger y pide ser reconocida. El miedo fragmenta en te, vive por dentro en te, deja agotado. La incomodidad que viene de Dios, aunque sea incómoda, no te rompe. Te mantiene íntegro ante, confronta sin destruirte. Te muestra algo que necesita cambiar, ¿no? Algo de lo que debas avergonzarte. Muchos confunden esta señal porque esperan que Dios solo hable a través de paz absoluta. Pero Dios también habla a través de una inquietud serena que no te deja seguir igual. No es ansiedad, no es culpa. Es una llamada a crecer, una ajustar, a soltar una forma antigua de vivir o decidir. Esta incomodidad suele aparecer cuando sigues haciendo algo correcto, pero ya no verdadero para tu proceso actual, no hay pecado. No hay error grave, solo hay una distancia creciente entre lo que haces y lo que Dios está formando en ti. Y esa distancia empieza a sentirse. Ignorar esta señal suele llevar a una vida espiritual automática. Haces lo mismo pero sin vidau. Sigues,
pero sin sentido. Y el alma lo sabe. Por eso, la incomodidad vuelve no para castigarte, sino para despertarte. Dios no te incomoda para confundirte, te incomoda para alinearte, porque permanecer cómodo en un lugar que ya no te corresponde termina apagando la escucha. Esta señal es una invitación a la honestidad interior, a preguntarte no que está mal, sino que ya no es fiel a lo que estás escuchando por dentro. Y en el siguiente momento vamos a hablar de una de las formas más difíciles de reconocer la guía de Dios cuando Él habla cerrando puertas en lugar de abrirlas. Porque muchas veces la dirección divina se manifiesta más en lo que se detiene que en lo que avanza. Que Dios suele hablar cerrando más que abriendo. Dios muchas veces habla cerrando más que abriendo, y esta es una de las señales más difíciles de aceptar, porque estamos acostumbrados a buscar confirmación en oportunidades nuevas, caminos abiertos, avances visibles. Pensamos que si Dios guía, todo debería fluir. Pero en la vida espiritual, muchas de las direcciones más claras llegan a través de interrupciones. Cuando Dios cierra algo, no siempre lo hace de forma dramática. No siempre hay un no explícito. A veces simplemente deja de sostener. Las puertas no se abren, los intentos se repiten sin fruto, los planes avanzan, pero algo siempre se frena. Y ese freno constante no es casualidad, es lenguaje. Esto incomoda porque el cierre se siente como retroceso, como pérdida, como fracaso. Pero muchas veces no es rechazo, es protección. Dios no cierra para quitarte algo bueno. Cierra para evitar que sigas invirtiendo tu vida en un lugar que ya no corresponde al proceso que estás viviendo. Cuando una puerta se cierra por Dios, no genera desesperación caótica, genera cansancio de insistir. Algo dentro de ti empieza a soltar, incluso antes de entender. No hay guerra interna intensa. Hay una especie de rendición tranquila que se va formando con el tiempo, y esa rendición es una señal. Muchos fuerzan puertas que Dios cerró porque creen que insistir es fe, pero la fe no siempre insiste. A veces confía y suelta. Jesús mismo se retiró cuando el momento no era. No empujó cada oportunidad. No forzó cada camino. Escuchar a Dios implica reconocer cuando dejar de empujar. Los cierres de Dios no vienen acompañados de culpa, vienen acompañados de claridad progresiva. Al principio duelen y después alivian, y más adelante se entienden. No de inmediato, sino cuando miras atrás y reconoces que ese cierre evitó una herida, una pérdida mayor o un desgaste innecesario. Si hoy algo se detuvo en tu vida sin explicación clara, no lo llenes rápido con ruido. No lo fuerces con ansiedad en detente, y observa. Pregunta qué te está mostrando Dios al cerrar esto. Porque muchas veces, antes de abrir algo nuevo, Dios necesita cerrar lo que ya cumplió su función. Y en el siguiente momento vamos a hablar de una señal aún más silenciosa: el cambio de deseos. Porque Dios no siempre te dice qué hacer. Muchas veces cambia lo que quieres, y ahí está la dirección. El cambio de deseos como señal silenciosa. El cambio de deseos es una de las señales más silenciosas y más profundas de la guía de Dios. Porque no llega como una orden ni como una prohibición. Llega como una transformación interna. Empiezas a querer cosas distintas sin habértelo propuesto. Lo que antes te motivaba deja de hacerlo. Lo que antes buscabas con fuerza pierde intensidad, y algo nuevo comienza a atraer tu atención sin ruido. Esta señal es fácil de ignorar, porque no parece espiritual, parece psicológica, parece una etapa, parece cansancio. Pero cuando el cambio de deseo permanece, cuando no depende del ánimo del día ni de una emoción pasajera, suele ser dirección. Dios no siempre te dice, ve por aquí. Muchas veces hace que ya no quieras seguir por donde estabas. El deseo es un motor poderoso, por eso Dios lo toca. No te quita la libertad, la reorienta. No te obliga a cambiar, cambia lo que te mueve, y cuando el deseo cambia, la obediencia deja de ser una carga y empieza a ser coherencia. Ya no avanzas por obligación, avanzas porque algo dentro de ti se alineó. Este cambio no ocurre de un día para otro. Es progresivo. Al principio solo notas desinterés, luego incomodidad al insistir, más adelante una claridad serena,
que te dice esto ya no es para ti. Y aunque la mente pida razones, el corazón ya entendió. Dios está guiando desde adentro. Muchos se resisten a esta señal porque temen perder algo importante, identidad, seguridad, reconocimiento, pero Dios no quita deseos para vaciarte, los reordena para llevarte a un lugar más fiel a quien estás llamado a ser. Cuando un deseo se apaga, no siempre es pérdida, a veces es liberación. Esta señal no genera ansiedad, genera una extraña paz mezclada con duelo, duelo por lo que se va, paz por lo que se acomoda. Y esa mezcla es característica de la guía de Dios. No es euforia, no es miedo, es madurez. Si hoy notas que tus deseos están cambiando sin explicación clara, nuchillus gis, no te fuerces a querer lo de antes. Escuchar a Dios implica respetar estos movimientos internos, porque Dios no siempre guía con instrucciones externas, muchas veces guía transformando el corazón. Y en el siguiente momento vamos a hablar de una señal que suele confundirse con tranquilidad superficial, pero que es mucho más profunda. La paz que aparece antes de entender, porque Dios no siempre explica primero, muchas veces sostiene primero. La paz que aparece antes de entender. La paz que aparece antes de entender es una de las señales más desconcertantes cuando comienzas a escuchar a Dios, porque estamos acostumbrados a creer que primero llega la explicación y después la calma. Pero con Dios muchas veces ocurre al revés. Llega una paz extraña, silenciosa, estable, cuando todavía no sabes qué va a pasar, ni cómo se va a resolver, ni cuál será el siguiente paso. Esta paz no es emoción. No es alivio inmediato, no es felicidad, es una estabilidad interior que no depende de tener respuestas. Sigue ahí incluso cuando la mente sigue llena de preguntas, y precisamente por eso muchos la desconfían. Piensan que es resignación, que es negación, que es conformismo, pero no, Luis, la paz que viene de Dios no te duerme, no te apaga, no te vuelve indiferente, te sostiene, te permite respirar en medio de la incertidumbre, te da espacio interior para no reaccionar desde el miedo. No elimina el problema, pero elimina la urgencia desesperada de resolverlo ya. Esta paz suele aparecer cuando has dejado de luchar contra lo que no puedes controlar, no porque te rindas, sino porque confías. Y esa confianza no nace de entender el plan, nace de reconocer la presencia. Sabes que no estás solo, aunque no sepas hacia dónde va todo. El mundo te enseña que la paz llega cuando todo se aclara. Dios te enseña que la paz llega para que puedas atravesar lo que todavía no se aclara. Por eso esta señal es tan profunda, porque no depende de circunstancias externas, sino de una relación interna que se está fortaleciendo. Cuando esta paz aparece, no te empuja a decidir rápido. Al contrario, te permite esperar sin angustia. Te permite decir todavía no sé y estar bien con eso. Y esa capacidad de permanecer sin desesperarte es una señal clara de que Dios está guiando el proceso. Muchos buscan paz como confirmación de una decisión tomada, pero esta paz llega antes de decidir, llega para que no decidas desde la ansiedad, para que no fuerces caminos, para que no confundas urgencia con dirección. Si hoy sientes una calma inexplicable en medio de una situación que debería tenerte inquieto, no la descartes, no la minimices, no la expliques rápido. Esa paz no te está diciendo que todo está resuelto, te está diciendo que estás sostenido. Y en el siguiente momento vamos a hablar de otra señal clave, la repetición interior que no se va, esa insistencia suave que permanece con el tiempo, incluso cuando cambian tus emociones, tus circunstancias y tus estados de ánimo. La repetición interior que no se va. Hay una señal que no es intensa, pero es persistente. No aparece como una idea brillante ni como una emoción fuerte. Aparece como una repetición interior que no se va. Vuelve una y otra vez, en distintos momentos, bajo diferentes estados de ánimo. Incluso cuando intentas ignorarla, no grita, no exige, simplemente permanece. Esta repetición no depende de cómo te sientes ese día, no desaparece cuando estás distraído, ni se diluye cuando estás cansado,
Ana atraviesa el tiempo. Y eso es lo que la distingue de los impulsos personales. El impulso nace rápido y muere rápido. La señal de Dios permanece sin urgencia. Muchos descartan esta señal porque esperan algo más llamativo. Piensan que si fuera de Dios, sería más claro, más fuerte, más evidente. Pero Dios no siempre eleva el volumen. A veces repite en voz baja. Y esa constancia suave es precisamente la señal. Esta repetición interior no te empuja a actuar de inmediato. No te presiona con consecuencia. No te amenaza con perder la oportunidad. Simplemente vuélvete, acompaña. Te invita a mirar con más profundidad y con el tiempo va ganando claridad sin necesidad de imponerse. La mente humana puede obsesionarse, puede insistir desde la ansiedad, pero esa insistencia cansa, acelera, agota. La repetición que viene de Dios no agota, no acompaña, no genera caos interno, genera una tensión sostenida que te vuelve más consciente. Esta señal suele aparecer como una pregunta que no se va, como una dirección que no desaparece, como una inquietud serena que sigue ahí incluso cuando todo parece estar bien. No te roba la paz, convive con ella, y eso es clave para reconocerla. Dios usa esta repetición para formar discernimiento, no para forzarte, sino para ayudarte a ver con más profundidad. Lo que es verdadero no necesita prisa, necesita tiempo, y cuando algo vuelve sin violencia, sin ansiedad, sin dramatismo, suele ser porque merece ser escuchado. Si hoy hay algo que regresa una y otra vez en tu interior, no lo descartes ni lo absolutices, obsérvalo, anda el espacio. Permite que se aclare con el tiempo, porque las señales de Dios no siempre llegan como una revelación repentina. Muchas veces llegan como una presencia constante que espera a que estés listo para reconocerla. Y en el siguiente momento vamos a hablar de algo esencial para cerrar este proceso: cómo no confundir las señales de Dios con impulso personal, porque aprender a escuchar también implica aprender a discernir con calma y sin paranoia. Cómo no confundir señales de Dios con impulso personal. Aprender a reconocer las señales de Dios también implica aprender a no confundirlas con el impulso personal. Y esta es una etapa delicada, porque cuando comienzas a escuchar más, también te vuelves más consciente de tus propios deseos, miedos y proyecciones. No todo lo que se siente intenso es dirección. No todo lo que parece claro viene de Dios. El impulso personal suele nacer de una emoción puntual. Puede ser entusiasmo, miedo, enojo o urgencia. Aparece con fuerza y exige acción inmediata. Quiere resultados rápidos, presiona, reduce el horizonte. Te hace sentir que si no actúas ahora, perderás algo. La señal de Dios, en cambio, no te encierra ante amplia. No te acelera, te estabiliza. Una diferencia clave está en el efecto interior. El impulso personal deja inquietud después de decidir. Incluso cuando logras lo que quería, algo queda agitado. La señal de Dios, aun cuando te confronte, deja coherencia. No siempre deja comodidad, pero sí integridad. No te divide por dentro, te ordena. Otra diferencia importante es el tiempo. El impulso necesita inmediatez para sostenerse. Si lo detienes, se debilita. La señal de Dios no se ofende con la espera, no desaparece porque la pongas a prueba. An permanece en C, aclara a madura an. Y mientras más espacio le das, menos ansiedad genera. También está la relación con el ego. El impulso personal suele reforzar una imagen, quiere demostrar, ganar, asegurar, controlar. La señal de Dios, en cambio, muchas veces te desarma, te lleva a lugares donde no brillas tanto, pero eres más verdadero. No busca engrandecerte, busca alinearse. Discernir no es desconfiar de todo. Tampoco es espiritualizar cada pensamiento. Es aprender a observar con honestidad. Preguntarte, ¿qué produce esto en mí con el tiempo? ¿Me fragmenta o me integra? ¿Me apura o me asienta? ¿Me encierra o me abre? Esas respuestas hablan más que cualquier emoción intensa. Dios no compite con tu impulso. Lo ordena, no lo elimina, lo purifica. Y ese proceso requiere paciencia contigo mismo. Habrá errores, habrá confusión, pero escuchar a Dios no es acertar siempre.
es aprender a reconocer su forma de guiarte con el tiempo. Y ahora llegamos al último momento, ese punto en el que, mirando hacia atrás, te das cuenta de algo profundo. Dios ya te estaba guiando desde hace tiempo, incluso cuando no sabías ponerle nombre a lo que estabas viviendo. Esa comprensión no llega como una revelación súbita, llega como integración, y de eso vamos a hablar a continuación. Cuando te das cuenta de que Dios ya te está guiando, llega un momento en el que, sin darte cuenta, miras hacia atrás y algo se ordena, no como una revelación espectacular, sino como una comprensión tranquila. Empiezas a ver que Dios ya te estaba guiando mucho antes de que supieras reconocer sus señales, que aquello que te parecía confusión era en realidad formación, que los silencios, los cierres, las incomodidades y los cambios internos no fueron ausencias, sino dirección. En este punto, la ansiedad por entenderlo todo se suaviza. Ya no necesitas interpretar cada movimiento, no buscas señales con desesperación. Simplemente reconoces que hay una coherencia que se fue tejiendo con el tiempo, no perfecta, no lineal, pero real, y esa coherencia revela una presencia que nunca se fue. Reconocer que Dios ya te estaba guiando trae alivio de la culpa por no haber entendido antes, alivio de la presión por hacerlo bien, alivio de la idea de que estabas perdido. Te das cuenta de que no estabas extraviado, estabas siendo conducido de una forma más profunda de lo que imaginabas. Esta comprensión no te vuelve pasivo, te vuelve confiado. Ya no avanzas buscando pruebas constantes, avanzas atento, sensible, disponible. Aprendes que escuchar a Dios no es interpretar señales todo el tiempo, sino vivir con el corazón abierto a ser guiado, incluso cuando no lo notas. Dios no te pidió que entendieras cada paso, te pidió que caminaras, y mientras caminabas, Él fue ajustando, corrigiendo, protegiendo y preparando. La guía divina rara vez se reconoce en el momento, se reconoce en la integración, en la paz que queda, en la persona en la que te estás convirtiendo. Si hoy estás en medio del proceso, sin certezas absolutas, sin señales claras que recuerda esto, Dios no comienza a guiarte cuando tú te das cuenta, comienza mucho antes, y cuando finalmente lo reconoces, no es para que te aferres al pasado, sino para que camines hacia adelante con menos miedo y más confianza. Escuchar a Dios no te convierte en alguien que siempre sabe qué hacer, te convierte en alguien que confía incluso cuando no lo sabe. Y esa confianza es una de las señales más claras de que Dios sigue guiando tus pasos.